punto espiritual. En este día hablaremos sobre la caridad y también lo tomamos de nuestro gran santo San José María Escrivá de Balaguer. Pero antes de hablar de la caridad, primero queremos hablar o tocar un poquito el tema sobre las virtudes humanas. Y para tocar este tema vamos a tomar del Santo Evangelio de San Lucas, capítulo 7, versículos 36 en adelante. Entonces, en esto nos narra el Señor que un fariseo lo ha invitado a su casa a cenar. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue allí a cenar, entró una mujer que para todos era pecadora, la conocían así. Entonces ella lo primero que hace es echarse a los pies de nuestro Señor Jesucristo y comenzar a llorar. Con sus lágrimas ha lavado los pies de nuestro Señor y luego con sus cabellos le ha secado los pies y finalmente lo ha ungido con aceite y ha besado sus pies en prueba de ese arrepentimiento que tenía en su corazón. El fariseo que había invitado a nuestro Señor Jesucristo a cenar comienza a murmurar dentro de su corazón. Y la murmuración es precisamente, si este fuera profeta, sabría qué tipo de mujer es aquella. Entonces Jesús, que conoce el interior de su corazón, le dice, Simón, y le propone esta parábola. Si tienes un deudor de 500 y otro de 50, ¿a quién le ha perdonado más? Al que le debe 500, le dice Simón. Entonces ahí se da cuenta que este ha amado más, ¿no? Al que le ha perdonado aún mucho más. Y le continúa nuestro Señor diciendo, esta mujer, cuando he entrado a tu casa, y le describe todos los pasos, ha lavado mis pies con lágrimas, ha secado mis pies con sus cabellos, lo ha ungido con el aceite y los ha besado. Y tú ni siquiera me has dado de beber, ni has tenido aquellas atenciones que esta mujer ha tenido para conmigo. Entonces el fariseo cae en cuenta de aquel error, porque nuestro Señor Jesucristo le hizo ver, ¿no? El fariseo se exaltaba siempre a sí mismo de ser muy perfecto, pero en realidad no cumplía aquella perfección, que la perfección siempre está precisamente en la caridad, en el amor que yo debo tener para con mi prójimo, porque esto fue lo que Cristo nos ha permitido ver, conocer y responder ante todo el amor que el Padre ha tenido para con nosotros, ¿no? Entonces, siempre nosotros tenemos como dos pensamientos, o en el mundo podemos encontrar precisamente dos pensamientos, ¿no? Uno laicista y otro pietista, ¿no? Y entonces el laicista dice que el Evangelio sofoca las virtudes, como que apaga las virtudes, pero esto es un concepto totalmente errado. Y por otro lado, el pietista dice que el pecado suprime en realidad todo cuanto el Evangelio pide. Y esto es totalmente errado, porque nuestro Señor Jesucristo es perfecto hombre y perfecto Dios. Y si Dios quiso hacerse hombre fue precisamente para demostrarnos que todas las virtudes se pueden cumplir en sí mismos. Es decir, nosotros en nuestra humanidad podemos llegar a la plenitud de todas las virtudes, porque el mismo Dios lo ha hecho posible. Si Dios se hizo carne fue precisamente para mostrarnos su amor y para mostrarnos su perfección, que en nosotros con ayuda de su gracia también podemos cumplir. Entonces hay muchos que no conocen a Dios y San José María siempre describía que así no conocieran a Dios, siempre en su corazón había un rescoldo de bondad. Es decir, en la profundidad de ese corazón que nosotros podemos ver como malo, en realidad siempre hay un poquito de bondad. Y ese poquito de bondad, esa chispita de bondad es suficiente, porque en el momento que aquellas almas conocen a Dios, es como una explosión de ese amor, aquello que no conocían y ahora quieren desbordarlo todo. Y son esas grandes conversiones que nosotros hemos podido ver a lo largo de la historia. Por ejemplo, un San Agustín, que no conocía absolutamente nada de Dios y por el contrario, vivía en una vida de pecado muy, muy honda. Pero en el momento en que conoce la verdad, que conoce a Cristo, sale a la luz y resplandece en todo su esplendor. Todas las virtudes que el mismo Cristo había enseñado comienzan a transfigurarse en él mismo. Y así como San Agustín, conocemos muchos otros, o quizás desconocemos otros, que vivimos y que vemos en nuestro diario. Y ese es el mismo Cristo. Entonces, todos los corazones han sido totalmente buenos, porque Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, tal como lo dice el Génesis 1:27. Somos creados a imagen y semejanza de Dios.
y Dios es la suma bondad. Entonces en nosotros siempre ha existido el bien. Todas las virtudes son fundamento, todas las virtudes naturales son un fundamento para vivir la vida sobrenatural. Y a veces nosotros nos encontramos, tristemente, en el mundo personas que son buenas, que practican aquellas virtudes. Y los cristianos, que en realidad deberíamos ser mejores y más buenos porque mostramos el nombre de Cristo, muchas veces no cumplimos con aquello que Dios nos ha pedido, ¿no? Entonces no mostramos esa verdadera virtud que nos ha pedido nuestro Señor Jesucristo. Entonces estos que tienen una buena virtud, en el momento en que se encuentren con Cristo, van a tener total benevolencia y van a ser una muestra perfecta del amor de nuestro Señor Jesucristo. No podemos en realidad determinar cuál virtud es más importante, porque todas van unidas, ¿no? Somos como unos eslabones que completan una cadena. Entonces, necesariamente, si tú trabajas por una virtud, vas a adquirir otras. Y si estás trabajando en esa virtud, quizás te vas a dar cuenta de que te falta otra. Entonces, necesariamente no podemos decir cuál virtud es más importante, porque todas van acompañadas la una de la otra. Sin embargo, en el precepto que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, se plasma que la caridad es como la más grande. Sin embargo, la caridad, si no se trabaja de la mano de la humildad, tampoco sería una caridad perfecta, ¿no? Entonces, si tú buscas sinceridad, necesariamente vas a trabajar la justicia, vas a estar alegre, vas a trabajar sobre la prudencia y también sobre la serenidad. Entonces, como que todas las virtudes siempre irán acompañadas la una de la otra. Claro, está muy bien esforzarnos en que yo quiero trabajar específicamente sobre esta virtud, pero también ser muy conscientes que esto nos va a ayudar a lo otro, ¿no? No puedo solamente darme cuenta en un solo punto, ¿no? Como podría pasar en otras cosas. Entonces, todas las virtudes siempre apuntan hacia el bien. Si yo tengo algo que puedo tomar como virtud, pero no me está llevando al bien, entonces en realidad no es virtud. Y debemos entender que todos, como somos un cuerpo místico, donde nuestra cabeza es nuestro Señor Jesucristo, entonces debo entender que no trabajo de manera individual, sino que todo por cuanto yo trabaje puede afectar o puede contribuir al bien de mi hermano o de mi prójimo. Entonces esto es fundamental, porque así todos somos precisamente esa cadena de la que les hablaba, o más específicamente, como nos lo enseñó San Pablo, somos ese cuerpo místico. Entonces yo no puedo pensar que la mano trabaja de manera individual y que el pie va por otro lado diferente a la mano, no. Todos somos ese cuerpo místico y debemos simplemente caminar en la dirección que nuestra cabeza, que es Cristo, nos pide. Entonces, el primer tema y la primera virtud que vamos a tratar es la caridad. Precisamente es esto lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha pedido. Dice Mateo 22:37, ¿no? Los fariseos de nuevo preguntándole a nuestro Señor Jesucristo que cuál es el mayor precepto. Y nuestro Señor Jesucristo, como era muy astuto, muy inteligente y sabía responder a aquellos fariseos con mucha caridad, les dice, ¿no? El primer mandamiento de la ley de Moisés es: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma. Y luego dice, el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a sí mismo, ¿no? Entonces ya establece dos cosas, ¿no? Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo como a sí mismo, ¿no? Entonces en esto se fía toda la ley, como es la base de toda la ley. Porque si cumplimos estos dos mandamientos, los otros 8 serán más sencillos de cumplir, ¿no? Y podemos cumplir también lo que decía San Agustín: ama y haz lo que quieras, pero ese amor precisamente ordenado en Cristo, ¿no? Porque siempre quien ama buscará hacer el bien a su prójimo, hacer el bien al otro. Después de esto podemos ver San Juan en el capítulo 13, versículo 34, la última cena. Esos versículos, bueno, esos capítulos que continúa San Juan, donde desborda totalmente nuestro Señor de amor. Entonces, nuestro Señor ya sabía que venía todo el suplicio de su pasión, y su corazón estaba totalmente sensible, como mostrándose a sus discípulos. Era el momento de intimidad que nuestro Señor Jesucristo tenía con sus discípulos. ¿Y qué les dice nuestro Señor en ese momento? Un mandamiento nuevo les doy, que los améis como yo os he amado.
Entonces nosotros podemos preguntar, pero ¿y cuál es la novedad de este precepto, Señor, no? Entonces, precisamente consiste, así como lo decía el Señor también en otro versículo atrás, ¿no? Que debes amar a tus enemigos, prestarle amor a aquellos que te blasfeman, que te odian. Nuestro Señor Jesucristo ya había ampliado la exigencia de ese primer mandamiento. Entonces, de nuevo cabe la pregunta, Señor, ¿pero por qué llamas nuevo a este mandamiento que le habías dado a los discípulos en el cenáculo? Y es precisamente estas palabras, ¿no? La exigencia clave está en que como yo os he amado, o sea, como Cristo mismo nos había amado, como Cristo mismo se había entregado, nosotros ahora también teníamos que amar. Y era la última cena, pero nuestro Señor Jesucristo sabía todo por cuanto venía, ¿no? Todo el sufrimiento que pasó en el Getsemaní, todo porque estuvo totalmente solo, se sintió totalmente abandonado. Aquellos que Él tanto había amado, aquellos discípulos, aquellos predilectos no estuvieron con Él, lo dejaron solo. Y ahí Él, sudando sangre, pensaba en todos los pecados de nosotros. Y allí nuestro Señor Jesucristo estaba amando, tanto que se sentía incluso abandonado también de su Padre, pero Él simplemente decía, que se haga tu voluntad y no la mía. De esa manera Cristo ya nos estaba mostrando cómo debíamos amar, y más aún el culmen de la cruz, ese suplicio y todo por cuanto sufrió, cada latigazo, cada clavo que fue clavado en su mano y en sus pies, la corona de espinas, y todo por cuanto suplicio tuvo que padecer en la cruz por amor a nosotros. Y los discípulos fueron testigos de cada suplicio que nuestro Señor Jesucristo tuvo. Entonces, mientras ellos veían cuánto moría el Señor en la cruz, ellos recordaban que como yo os he amado. Entonces, y lo más importante, ¿no? En esto reconocerán que son mis discípulos. Entonces, necesariamente el amor implica una entrega, entregarse por completo y también una renuncia. Es decir, que yo tengo que renunciar a todo por cuanto yo quiero, por todo por cuanto yo deseo, todo lo que yo he querido, incluso lo que han querido quizás mis padres sobre mí. Yo renuncio a todo eso y me entrego por completo. Nuestro Señor Jesucristo en el lavatorio de los pies les establece muy fuertemente a los discípulos, ¿no? Él, siendo Dios, se ciñe la cintura y se pone de rodillas a lavar los pies a sus discípulos. Es decir, que no esperamos que tengamos un cargo muy alto, sino todo lo contrario. Entre más cargo alto tengas, quiere decir que eres el más servidor de los otros. Eres el tapete por donde los otros tendrán que pasar, para que todas sus cargas sean más llevaderas y más suaves, porque Dios te ha elegido precisamente para que ayudes al resto. Entonces, este mandamiento, este precepto, hará que nosotros nos identifiquemos con Cristo, porque nos amaremos como Cristo nos amó. Y eso tendremos que mostrarlo a nuestro prójimo, ¿no? Decía Tertuliano, en un mensaje que daba a los paganos, que mirad cómo se aman. Siempre se refería a los cristianos, la forma en que se amaban, la forma en que se manifestaban, esos pequeños detalles que los mismos cristianos tenían entre sí. Y esa era precisamente la forma en que ellos se amaban. Cumplían en realidad ese precepto que nuestro Señor Jesucristo había querido plasmar desde sus discípulos. Pero ahora vemos, 20 siglos han pasado y muchas veces aún no entendemos en qué consiste este mandamiento que nos ha plasmado el Señor, porque muchas veces nos quedamos ensimismados, a veces solamente pensamos que el amar consiste en no hacer el mal, pero el amar implica aún mucho más, entregarse, donarse por completo y negarse de todo por cuanto a mí me puede corresponder para que yo lo pueda dar a los demás, y esto sin importar ninguna clase de salvedad, es decir, que si mi hermano es de otra raza, si mi hermano es de otro país, si mi hermano tiene una condición social diferente a la mía. En eso consiste el amor, en que todos nos veamos por iguales, no solamente a quien es mi prójimo considero a mi familia o a quienes yo tengo dentro de mis afectos, no, sino todos por igual, sabiendo primero que somos hijos del mismo Padre y ese Padre que es Dios, esa relación filial que nos hace comprender que todos somos sus hijos. Entonces
no me limito solamente a amar a los que me aman, sino que mi amor se debe extender a todo lo demás. Pero 20 siglos han pasado y muchas veces no entendemos esto, ¿no? Quedamos solamente que amor es no hacer el mal, pero no vamos mucho más allá, que es esa exigencia misma que plasmó nuestro Señor Jesucristo y que quiso. Si Jesús se encarnó fue precisamente para ser modelo de cada uno de nosotros, ¿no? Y dice Mateo 11:29, nuestro Señor Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el precepto precisamente que decía nuestro Señor Jesucristo, como yo os he amado, es que se amen por completo, que nos amemos sin ninguna reserva. Y este amor y esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo consistía es precisamente eso, en la cruz donde nos demostró su amor, en la cruz donde podemos ver cuánto nos ha amado nuestro Padre Celestial. Entonces, porque decía, no se reconocerán porque ayunaron 40 días, no se reconocerán porque tuvieron que pasar por el desierto, no se reconocerán porque nacieron pobres en un pesebre, no se reconocerán porque no tenían donde recostar su cabeza, no se reconocerán porque son totalmente ultrajados y blasfemados, no, se reconocerán porque se aman los unos a los otros. Ese amor que mostraban los discípulos entre sí y ese amor que debemos mostrar nosotros al llamarnos cristianos, es precisamente eso lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque si amamos a otros, si amamos a los que nos aman, ¿qué mérito vamos a tener? No tendríamos ningún mérito en realidad, ¿no? Entonces debemos entregarnos por completo. ¿Cuál es la pedagogía divina que tenía nuestro Dios para con nosotros, para poder enseñarnos realmente a amar? Porque sabemos que Dios no enseña como nosotros pensamos o como los hombres creemos que realmente debería ser la pedagogía, ¿no? Sino Dios plasma de otra cosa, ¿no? De otra forma, ¿no? Dice Romanos 8:28, todo, sin excluir absolutamente nada, pasa por el bien de los que aman al Señor. Es decir, todo por cuanto nosotros podemos considerar malo, cuanto podemos considerar que son pruebas, en realidad son una muestra de amor que tiene Dios para con cada uno de sus hijos, ¿no? No odiar al enemigo, ¿sí? No desear mal al prójimo y perdonar sin rencor. Esto fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a través del Evangelio. Pero esto, si lo vemos a nivel humano, a nivel de lo que pasa en nuestro diario vivir, nos parece heroico, o sea, parece algo realmente inalcanzable. Que yo tenga que perdonar y olvidar por completo, que yo tenga que amar a quien me odia, esto no parece realmente concorde con todo lo que Dios había plasmado, por eso es heroico. Pero Dios nos invita precisamente a esto, y es que Él se ha hecho un pequeño, se ha hecho un hombre, para enseñarnos que realmente es posible. Y se trata precisamente de tener una buena disposición en nuestro corazón, ¿no? Y es recordar aquello que cuenta Tertuliano, que le exhortaba siempre a los paganos. Era el testimonio de aquellos discípulos. Mirad cómo se aman. Es decir, esa demostración de Dios que no estaba tanto en los milagros, que no estaba tanto en las profecías y en las manifestaciones sobrenaturales, como precisamente en eso, que los discípulos se demostraban, ese amor que se tenían los unos a los otros. Y no un amor de palabras, sino un amor de verdades, un amor de hechos, de servir al otro, de siempre negarse y querer que el otro siempre tenga lo mejor, así uno tenga que tener lo más bajo, lo que podemos ver como malo. Es precisamente con esta disposición del corazón que nosotros vamos a poder aprender lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñaba. Y decía San Pablo en Gálatas 6:10, hagamos el bien a todos, especialmente a nuestra familia de la fe, es decir, a nuestra iglesia, a todos por cuanto están a mi lado. Pero muchas veces nos damos cuenta que a veces somos piedra de tropiezo para quienes son mis mismos prójimos. Y esto sucede en nuestra iglesia de manera muy frecuente y muy común, ¿no?
de manera dolorosa también, lo podemos manifestar, que muchas veces el vecino, que también es católico, que también va a la misa con nosotros, no me cae tan bien, entonces soy una piedra de tropiezo para con mi vecino. Esta es la pedagogía divina que nosotros debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Entonces decía San Pablo en Gálatas 6:10, hagamos el bien a todos, sin excluir a nadie, especialmente a aquellos que hacen parte de la familia en la fe, es decir, a toda la iglesia. Pero muchas veces y de manera muy triste vemos que a veces somos piedra de tropiezo para con nuestro prójimo, o muchas veces simplemente decimos muchas palabras que son hirientes, o murmuramos también a veces sobre los que son presbíteros, las religiosas, los que son mi prójimo, y esto en realidad no es testimonio para ser una verdadera iglesia de Cristo. Entonces, si yo soy una persona que desconozco de Cristo, que desconozco de la iglesia, pero quiero conocer y me doy cuenta de esta realidad, pues yo no voy a querer estar en ese lugar, porque yo quiero estar en un lugar que me amen. Es muy diferente que uno pueda sentirse a gusto en un lugar precisamente. Entonces, a veces San José María decía, ¿no?, que era necesario que se experimentara todo el amor que se experimentaba precisamente en el hogar de Nazaret, porque yo me puedo sentir bien en un lugar, pero siempre voy a querer recordar el amor con que me trataba mi madre, los afectos y esos pequeños detalles que tenía mi madre para conmigo. Entonces, siempre en ese aspecto debemos sentirnos que en realidad somos madres y somos padres de aquellos que están a mi lado, de aquellos que son mi prójimo, ¿no? Entonces, cada enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos va dando en el día a día es una oportunidad más para que yo pueda crecer en caridad. Y siempre y nunca debemos olvidar aquella filiación divina que nosotros tenemos. Todos somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, por tanto todos somos hermanos. Y si nosotros dentro de nuestra familia no dejamos que le suceda nada malo a nuestro hermano, pues también debe suceder lo mismo con el prójimo. Mi hermano y mi hermana son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, decía nuestro Señor Jesucristo cuando daban ese gran halago a nuestra Madre Santísima. Entonces es fácil muchas veces decirlo en palabras, ¿no? Como que yo amo a todos, pero llevar estas palabras a que sean una realidad está muy lejos de nosotros y lo dejamos siempre allá, ¿no? En el momento en que Dios nos pide un verdadero sacrificio, una verdadera entrega, entonces olvido aquellas palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero los hechos son lo que en realidad marcan. Entonces, nuestro amor debe ser obras, no palabras. Y esto es precisamente lo que nos va a llevar a mostrar ese amor entre los cristianos. Si yo amo sin importar quién sea mi prójimo, estoy cumpliendo ese precepto que nuestro Señor Jesucristo nos dio en la última cena, en el cenáculo. Y este precepto lo dio de una manera muy particular porque Él tenía su corazón muy sensible. Estaba a punto de morir por nosotros, por la redención, de entregar su vida, de entregar su sangre. Entonces, todas sus entrañas y todo por cuanto Él estaba experimentando en su humanidad, lo quiso plasmar en ello. Y no les dijo a los discípulos, vayan y den su vida en una cruz por mí, no. Ámense los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. En Concilio Vaticano II, San José María decía de manera muy alegre, ¿no? Se demostró esa necesidad que tenía la Iglesia de volver a aquellos hijos a la verdad. Y precisamente ese volver esos hijos a la verdad, de traerlos de nuevo a su madre, la Iglesia, se vería plasmada en una labor que debía ser conjunta, es decir, no solamente del sacerdote o de la religiosa, sino de todos, de cada granito de arena que yo podía contribuir. Y es precisamente el revivir y el hacer una realidad este precepto que nuestro Señor Jesucristo pedía, el amarnos los unos a los otros como Él nos había amado. Y es precisamente aquello, ¿no?, que les decía, mi corazón
debe ser ese tapete, mi corazón, aquello que yo llamo íntimo. Mi corazón debe ser ese tapete por donde pasen los demás, de manera que cuando ellos pisen, siempre sientan algo muy suave. Y esa suavidad precisamente será aquello que les permitirá cargar su cruz, su sufrimiento, porque todos los seres humanos que tenemos eso en común, el sufrimiento, siempre será más llevadero cuando es comprendido, cuando es acompañado, cuando alguien le ayuda a llevar. Siempre la carga y el dolor se hace más llevadero cuando se comparte, y era lo mismo que nuestro Señor Jesucristo decía y plasmaba. Llevar su yugo se hace más suave, se hace más llevadero. Entonces el Concilio Vaticano II daba esta experiencia, ¿no? Decía, era una necesidad de volver a aquellos hijos que se habían perdido de nuevo a su iglesia, pero es un trabajo conjunto, es un trabajo que es tuyo y es un trabajo que también es mío, ¿no? Todos somos cristianos, debemos sensibilizarnos y debemos ser conscientes de esa gran misión que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Entonces, ¿qué es no ser un real y verdadero cristiano, ¿no? Es trato bien a los que están lejos, ¿no? Solamente a los que están por allá lejos, entonces a ellos sí los trato bien, ¿no? Pisoteamos a los que comparten nuestra fe. Perdón. Grabando. Debemos sentirnos realmente hombres de ese Dios que también comparte nuestra humanidad. Entonces, en ese sentir también es apropiarnos de aquella misión que ha confiado a los apóstoles y que aún se sigue transmitiendo en cada persona, en cada hombre, en cada uno de nosotros. Entonces, es una misión que Dios te encomienda a ti y que Dios me encomienda también a mí de manera particular, ¿no? Entonces, ¿qué es no ser un verdadero cristiano? Entonces nosotros podemos ver, ¿no? Aquellas personas que se preocupan solo por los que están lejos, ¿sí? Aquellas personas que pisotean la misma fe que comparten, ¿no? No martirizan a los que están en su propia casa, se hacen a veces esa piedra, precisamente esa piedra de tropiezo que no deja progresar a los demás, no sonríen con las alegrías de su prójimo y muchas veces sí se alegran por aquellas caídas o aquellos tropiezos que tienen los demás. Eso no es una muestra de ser un verdadero cristiano. Todo lo contrario sí es el verdadero cristiano, los que se preocupan por estar de cerca, los que se preocupan por el que está necesitado, por el que es pobre, por el que tiene hambre, por el que tiene sed, aquello que nos manifestó el Señor, que van a visitarlos cuando están enfermos, a aquellos que están en las cárceles y no simplemente se olvidan, como muchas veces suele suceder, ¿no? Aquellos que son más olvidados. Entonces nosotros debemos comportarnos como esos verdaderos cristianos. Todo, absolutamente todo está plasmado en el Evangelio. Y si nosotros queremos meditar y llegar a ser otros Cristos en la tierra, debemos tomar cada parte del Evangelio y apropiárnosla para cada uno de nosotros. Entonces, tomo una parte del Evangelio, por ejemplo, en este momento, cuando el fariseo entraba y le invitaba a nuestro Señor Jesucristo y entraba aquella pecadora y le ungía los pies a nuestro Señor. Entonces yo me meto en aquellos personajes, ¿no? Yo muy perfectamente puedo ser el fariseo que siempre guardo una mala palabra en mí, o también puedo hacerme la pecadora que tengo una verdadera contrición de corazón y quiero ir a pedirle perdón a nuestro Señor Jesucristo. Y esta pequeña meditación la llevo a la oración. Y perfectamente puedo comportarme como María, que vivía siempre ensimismada y que vivía solamente para el Señor. O también puedo comportarme como Marta, que sin importar nada siempre estaba sirviendo, pero también manifestaba sin ningún temor todo por cuanto sentía en su corazón. Así cuando murió Lázaro, que le dijo, y a ti no te importa lo que yo siento. Jesús sabía y Jesús le importaba, pero Marta manifestaba. Entonces nosotros debemos tener esa total confianza con nuestro Señor en la oración, porque de esa forma podemos crecer en ese amor filial para con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces en esa meditación yo puedo comprender ese
exquisita caridad que Dios nos quiere, de la cual Dios nos quiere enseñar. Entonces así aprendo yo, porque todo por cuanto nosotros debemos saber, todo por cuanto nosotros debemos vivir, está plasmado precisamente en las Sagradas Escrituras y más explícitamente en los evangelios que nos han dejado los apóstoles para que nosotros podamos vivir y aprender el qué es ser un verdadero cristiano, ¿no? Entonces, la primera carta de San Juan, en el capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: amemos a Dios, Dios es amor, y quien ama a Dios conoce realmente el amor. San Juan escribió las cartas ya como muy entrado en edad, y siempre decían como él no tiene otra cosa más que decir sino solamente Dios es amor, y repetían una vez y otra vez: Dios es amor, amen a Dios, siéntanse amados por Dios, y todo se manifestaba siempre en el amor, porque esa fue la experiencia que San Juan tuvo con nuestro Señor Jesucristo. Se sintió realmente amado. Y no solamente dejó esa experiencia del sentimiento, sino también lo llevó más allá, a expresar ese amor que Dios mismo le había expresado y llevarlo y manifestarlo a todos sus hermanos, ¿no? Y luego dice San Juan, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 1, cuánto nos ama el Padre, que nos ha entregado a su mismo Hijo. Entonces nosotros debemos comprender que somos hijos del Padre y que Él me ha amado primero. O sea, yo no puedo corresponder a ese amor porque Él me ha amado primero. O sea, si Dios no nos hubiese amado primero, nosotros no tendríamos en realidad la capacidad de poder amar. También dice San Juan en la primera carta, en el capítulo 4, pero ahora en el versículo 9, dice: Dios nos mostró su amor enviando a su Hijo para que nosotros tengamos vida, ¿sí? Entonces todos somos hijos de ese mismo Padre, y ese Padre que nos ha manifestado su vida. Entonces también debemos nosotros poner nuestro corazón en el suelo y nuestra cabeza en el cielo, siempre pensando que hay un Padre todopoderoso que lo ve y que es a Él a quien realmente yo estoy amando. A Él lo amo a través de mi prójimo. El amor siempre se va a perfeccionar y siempre va a ser más exquisito cuando yo lo hago todo por amor a Dios, no pensando en la criatura, porque muchas veces también aquellas personas que nos muestran ese camino de Dios, nosotros nos podemos sentir inclinados, nuestro corazón, nuestra humanidad se puede sentir inclinada, pero solamente a esa persona. Pero ahí estaríamos fallando en el amor, porque estamos formando un amor de manera particular, y más aún en una criatura. Y el amor particular solamente debe existir para con Dios, porque Dios lo es todo en todos. Entonces, si yo amo a Dios, va a ser más sencillo que pueda amar a todas las criaturas. Y es precisamente esta gracia de la cual nosotros debemos revestirnos y debemos pedir a nuestro Señor que nos preste sus ojos y nos disponga su corazón para que nosotros podamos ver a nuestro prójimo con los ojos que Él ve. Es decir, todas las críticas que los fariseos siempre hacían a nuestro Señor, Él, Jesús, conocía las intenciones de su corazón. Entonces muchas veces nosotros podemos lanzar un mal juicio a nuestro prójimo porque no conocemos las disposiciones de los corazones de los demás. Y muchas veces, y la mayoría de veces, siempre esa crítica es totalmente errada, porque no conocemos la disposición del corazón. Las apariencias engañan, y no simplemente yo me puedo dejar llevar por un mal gesto o por un momento que esté pasando mal la persona, no, sino yo simplemente cuando amo a Dios de una manera indivisa, solamente Dios, y desde Dios a todo el prójimo, entonces yo siempre voy a ser comprensivo, yo siempre voy a tener serenidad, siempre voy a pensar bien sobre mi prójimo, todas mis manifestaciones van a ser de alegría, de querer dar y dar y dar y dar y entregarme sin importar absolutamente nada, ¿no? Entonces la caridad no la construimos nosotros, la caridad la construye Dios, porque Dios en sí mismo es el amor. Entonces desde Dios nosotros nos hacemos partícipes de su caridad, así como lo decía, ¿no? Dios es primero el que nos amó, entonces yo no puedo amar si Dios no me hubiese amado a mí primero, ¿no?
Entonces debemos siempre pedir esta gracia. El amor nace del corazón de Cristo, entonces no debe tener ninguna distinción en esto. No es que el hombre tenga un corazón para amar al hombre y un corazón para amar a Dios, no. Tenemos el mismo corazón que debe ser indiviso y totalmente pleno y puesto en Dios. Pero ese corazón debe estar unido al de Cristo para que pueda ser perfecto, para que pueda amar con el mismo sentir y el mismo resplandor que Cristo mismo mostraba. Entonces, si yo amo a Cristo, voy a ser capaz de entregarme, así como Él mismo se entregó en la cruz. Y esta precisamente es la vida de los santos que nosotros podemos ver reflejada. Todos, cada uno de ellos fue capaz de entregarse y en ese mismo entregarse demostrarse el amor. Los santos son canonizados no porque hayan tenido esas pequeñas virtudes, no, que también les resalta, sino los santos se han manifestado en realidad por cumplir este precepto que Dios nos enseñó, que Cristo plasmó en la última cena, porque ellos fueron capaces de amar a los demás como Cristo mismo amó. Todos los santos tienen cosas muy heroicas. Cuando nosotros los estudiamos o los leemos, vemos que ellos hacían grandes locuras, ¿no? Por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, todos los enfermos que sanaba, y muchas veces nosotros podemos sentir incluso hasta repugnancia de pensar que un señor que está enfermo y que todos sus huesos y todas sus carnes se ven supuradas de gusanos, a ella no le importaba, porque tenía amor, porque en ese enfermo y en ese pobre veía a Cristo. Y así el mismo San Francisco de Asís, todos los santos que sufrieron absolutamente cosas grandes y tuvieron cosas extraordinarias, pensaron en este precepto de nuestro Señor: amar como Él mismo nos ha amado. Y el amor también debemos verlo, que es una forma universal. Dios hace llover sobre buenos y sobre malos. Entonces, así como la lluvia, como el sol, como la noche, puede caer sobre el sacerdote, puede caer sobre el que hace mal, el que está pecando, el que no está tan entrado en la vida de Cristo, de la misma manera, ¿no? Debemos entender que el amor ha sido plasmado a nivel universal, ¿no? Entonces decía San León Magno: con el prójimo nos une una misma naturaleza. Todos gozamos el mismo cielo, la misma lluvia, la misma noche. Es decir, nos hacemos hermanos en Cristo porque compartimos su misma naturaleza. Entonces debemos nosotros siempre estar muy unidos a Nuestra Señora, que es la Madre de Dios y también nuestra Madre. Es ella quien ha enseñado al mismo Cristo en su humanidad a amar. Entonces pidámosle en este día a nuestra Madre Santísima que nos enseñe esa caridad que debe ser totalmente exquisita, esa caridad que yo debo plasmar no solamente en las cosas grandes, sino en los detalles. Entonces que sea nuestra Madre del Cielo que nos lleve de la mano poder entender el Evangelio de nuestro Señor y vivir esa caridad de la que tanto nos hablaba Cristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿quién te amará tanto que de amor por ti muriera? Gracias, Señor, por este nuevo momento que nos regalas. Gracias, Señor, por cada instante de nuestra vida, por las personas con las que en este día nos hemos podido encontrar, en las cuales también hemos podido experimentar tu amor. Concédenos la gracia, Señor, que en este tiempo de adoración nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todo por cuanto somos logren experimentar tu presencia real. Te pedimos a nuestra Madre Santísima que sea ella quien nos acompañe. Una vez más renovamos nuestra consagración y entrega a ella para que con sus ojos, con sus labios,
pueda alabarte y adorarte. Santísima Virgen María, te entregamos todos nuestros pensamientos, todo por cuanto somos y tenemos. Bendice a todas las personas que quisieran estar frente a tu Hijo y no lo pueden hacer. Bendice nuestros corazones para que siempre pueda estar direccionados para la mayor gloria de Dios y salvación de las almas. Consagramos todas nuestras acciones, operaciones y pensamientos para que sean puramente ordenadas en servicio y alabanza y gloria de Dios nuestro Señor. Para este momento de meditación vamos a tomar del Santo Evangelio, capítulo 7 de Lucas, versículo 36 en adelante. Un fariseo le rogó que comiera con él. Jesús entró en la casa del fariseo y se puso a la mesa. Había en el pueblo una mujer pecadora pública. Al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, llevó un frasco de alabastro de perfume y poniéndose detrás a los pies de él, comenzó a llorar. Con sus lágrimas le humedecía los pies y con los cabellos de su cabeza se los secaba. Besaba sus pies y los ungía con el perfume. El fariseo que le había invitado, al ver la escena, se decía para sí: si este fuera profeta, sabría quién y de qué clase de mujer es la que le está tocando, una pecadora. Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Él respondió: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, perdonó a los 2. ¿Quién de ellos le amará más? Respondió Simón: supongo que aquel a quien más le perdonó. Jesús le dijo: has juzgado bien. Después, volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esa mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha humedecido mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso, pero ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus numerosos pecados, porque ha demostrado mucho amor. A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Y le dijo a ella: tus pecados quedan perdonados. Los comensales empezaron a decirse para sí: ¿quién es este que hasta perdona los pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Ahora vamos a describir esta escena y vamos a pedir que con la potencia de nuestra imaginación podamos recrear este momento que vivía Jesús con la pecadora y con el fariseo. Los fariseos siempre tenían malas intenciones para con Jesús, porque solamente se preocupaban por cumplir preceptos, pero nunca se preocuparon realmente por amar. Este fariseo ha invitado a nuestro Señor a cenar. Hay una buena intención en su corazón porque ha invitado a nuestro Señor. Sin embargo, no es totalmente pura y no tiene un corazón tan sincero. A la vez que juzga mal en su pensamiento cuando aquella mujer entra. Y podemos ver la expresión de nuestro Señor Jesucristo cuando aquella mujer lava sus pies con las lágrimas y tiene aquellos detalles de amor para con nuestro Señor.
ella se ha donado por completo a nuestro Dios. Y sabe ella y comprende cuánto le ha ofendido. Y en su corazón solamente encuentra arrepentimiento. Y es por esto que ella tiene todos estos pequeños actos. Sus lágrimas fueron suficientes para mojar los pies de nuestro Señor. La mujer usa todas sus facultades para poder corresponder a ese amor que había ella experimentado de Cristo. El aceite, el perfume que ella usa también es muy costoso, pero no le importa porque sabe que el Maestro es mucho más que lo que puede representar aquel óleo. Jesús sabe todo lo que hay en el pensamiento y en el corazón del hombre. Y aquel fariseo que parecía muy bueno no tenía una buena intención. Sin embargo, la mujer, a quien todos tildaban de pecadora, sí tenía una buena intención, tenía un corazón realmente arrepentido. Y Jesús, que sabe todo cuanto estamos pensando y sintiendo, le propone a Simón la historia de aquel mercader que tenía dos deudores, uno que le debía 500 y otro que le debía 50. A ambos se les fue perdonada la deuda. Y por eso Jesús pregunta, ¿a quién de ellos amará más? Y Simón responde de manera adecuada, al que más le perdonó. Jesús le dice, has juzgado bien. Y luego que pronuncia el has juzgado bien, mira con benevolencia a aquella mujer. Es una mirada muy profunda la de nuestro Señor. Nunca nos mira con prejuicio, nunca nos mira con ira. Su mirada siempre es de bondad, de amor, de misericordia. Jesucristo es el rostro de nuestro Padre Celestial. Y toda la historia del Antiguo Testamento siempre ha mostrado la benevolencia de Dios. Y es así como nuestro Señor Jesucristo mira a esta mujer. Y hace la comparación. Le dice, entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella con las lágrimas lavó todos los pies de nuestro Señor. Luego le dice, no me diste el beso. Y ella desde que entré no ha parado de besar mis pies. No me ungiste mi cabeza con el aceite. Y ella ha derramado todo el aceite sobre mis pies. Aquello que Jesús pedía para las extremidades superiores, aquella mujer lo hacía con los pies, mostrando ese abajamiento para que el alma pueda lograr comprender el amor de Dios. Primero tiene que ser humilde y entender su condición de criatura, pero sobre todo también entender su condición de hijo e hija de Dios. Finalmente, después de todo, el Señor le dice, por eso te digo, sus pecados quedan perdonados, porque ella ha mostrado mucho amor. Son pequeños actos de amor, y en los actos de amor es donde se muestra la verdadera virtud. Desde ahí comenzamos a crecer en virtud. Todas las virtudes siempre van acompañadas, pero la primicia siempre será el amor, porque fue el mandamiento que el mismo Cristo nos ha dado. Ya que hemos recreado esta escena en nuestra imaginación,
Pidámosle la gracia que para esta meditación nuestro corazón se disponga para cumplir el precepto que Cristo instituyó: amar como Él nos amó. Para este primer punto de meditación vamos a disponernos como cada personaje de esta historia. Y el primer personaje es el fariseo. Todos en algún momento hemos sido aquel fariseo que quiere entregarse a Dios, que le abre las puertas de su corazón y le dice a Cristo que desea estar siempre con Él. Sin embargo, nuestra debilidad humana nos hace desfallecer. Juzgamos, criticamos y muchas veces atacamos también al prójimo. Somos a veces muy doctos para poder cumplir los pequeños preceptos. Y a veces nos vanagloriamos de que no robamos, de que no matamos, de que no le debo nada a nadie. Pero nuestro corazón no está de primeras Dios. En nuestro corazón hay una crítica hacia nuestro prójimo. Y cumplimos precisamente ese papel del fariseo. Examinémonos en este punto. ¿Cuántas veces he sido yo aquel fariseo que le abre la puerta del corazón a nuestro Dios, pero no con una plena sinceridad? Ya que Dios nos ha mostrado las veces que hemos sido de aquellos fariseos, ahora vamos a ponernos en el papel de la pecadora. Cuando reconocemos, Dios nos hace experimentar una verdadera contrición en nuestro corazón al ver su grandeza y nosotros al reconocer nuestra miseria, porque Él nos lo ha dado todo y nosotros no correspondemos de la manera que Él desea. Si no somos indiferentes,
no nos comportamos como esos verdaderos hijos que Él espera. Pero Él una vez más nos perdona. No se cansa Él de decir: hijo, hija, te perdono. Simón Pedro le preguntaba al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 7 veces 7, es decir, infinito. Cuántas veces nos ofendan, de la misma manera debemos perdonar. Y esta realidad no la aplica solamente Dios para nosotros, sino la aplica desde Él mismo. Una y otra vez nos perdona. El justo cae 7 veces. Y nosotros debemos reconocer que estamos en camino de santidad. No somos santos, pero deseamos serlo. Y 7 veces caemos y quizás muchas más. Pero con ese corazón contrito vamos a nuestro Señor. Y también queremos ser nosotros que con nuestras lágrimas podamos lavar los pies del Señor. Que con nuestros cabellos, que con nuestras manos, que con todo nuestro ser podamos también alabarlo y bendecirle. Somos nosotros aquellos apóstoles que nuestro Señor espera. Para ser verdaderos discípulos debemos tener un corazón realmente contrito. Decirle a nuestro Señor con nuestros actos que le amamos. Las palabras son un buen inicio para decir que le amamos, pero las obras se hacen una realidad. Y ya no tenemos a Cristo mismo, pero en nuestro prójimo siempre está Él. Allá en ese corazón que podemos ver oscuro, que quizás no nos agrada tanto, allí está Cristo. Simplemente esperando a que le ames, a que le limpies, para que Él también pueda experimentar el amor. Porque el amor no solamente consiste en recibir, el amor realmente consiste en dar, en entregarse, en negarse por completo. Y esto fue lo que la pecadora descubrió. Pidámosle en este punto a nuestro Señor que nos conceda la gracia de entregarnos, de darnos por entero, sin reservarnos nada, para poder amarle a Él en nuestro prójimo.
para este último punto de adoración, ya que hemos visto nuestro arrepentimiento, Dios nos ha concedido la gracia de tener esa contrición profunda de nuestros pecados, ya que tenemos esa resolución de no querer ofenderle más, de amarle por completo. Ahora cumplimos lo que nuestro Señor desea, que seamos otro Cristo en la tierra. Y vamos a experimentar lo que Cristo experimentó en aquella escena. Nunca hay un juicio malo de nuestro Señor, ni sobre el fariseo, ni sobre la pecadora. Simplemente como un padre le enseñaba al fariseo, y como Dios que nos ama, perdonaba a la pecadora. Si en nuestro corazón no se alberga aquellos sentimientos de amor, si no hacemos en nuestra vida esa realidad de amarnos como Él desea que nos amemos, si yo no puedo hacer la realidad de mi vida de que me reconozcan como discípulo o discípula de nuestro Señor al ver cómo amo a mi prójimo, esto debe cuestionarme. Cristo deseaba que nos amáramos por completo, y esa era la forma en que reconocerían todos que somos sus discípulos. Ser otro Cristo en la tierra es mirar cada detalle que se tiene, por más mínimo que sea. Dios no pide una simple caridad. Cristo quería una caridad exquisita, que tuviera en cuenta cada pequeño detalle. Cada lágrima de que aquella pecadora derramó sobre el Señor, Él la contó. Cuánto aceite, sus cabellos, los besos que ponía sobre sus pies, Cristo los tuvo en cuenta. Ahora nosotros también somos capaces de darnos cuenta los detalles que nuestro prójimo tiene para con cada uno de nosotros. Y no solamente darnos cuenta, sino cuánto he dado yo a mi prójimo. He mostrado a Cristo en los demás. Ellos han podido ver a Cristo en mí. Reflexionemos sobre esto y pidámosle a nuestra Madre Santísima que sea ella quien nos configure por completo a su Hijo Jesús. Vamos finalizando este tiempo de meditación. Vamos
Vamos a pedirle la gracia a la Virgen de que nos examinemos este pequeño rato que hemos estado con nuestro Señor. Si hemos alcanzado la gracia que le pedimos a nuestro Señor, la gracia que nuestro corazón se disponga a cumplir ese precepto que Cristo instituyó de amar como Él nos enseñó a amar. Que también sea ella quien nos muestre si no hemos puesto total atención a los puntos, si nuestra imaginación ha volado hacia otro lugar, si hemos estado distraídos, si no he puesto mi voluntad por completo, si me he dejado vencer por las tentaciones, por el sueño. Démosle gracias también por este tiempo que nos ha regalado de estar frente a esa presencia eucarística que es Él mismo. Que nuestros ojos en la fe se acrecienten para creer en esa presencia real, en ese Dios que está escondido tras esa apariencia de pan. Pidámosle sobre todo la gracia de poder amar como Él amó. Que mañana cuando tengamos un encuentro con un hermano que nos parezca difícil, seamos capaces de negarnos y de ver que en ese hermano está Cristo y que quiero hacer lo que la pecadora hizo, ungirle los pies con mis lágrimas y besarle y experimentar y darle a experimentar el amor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de meditación y te pedimos que guardes todo en el corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito, alabado y adorado seas, Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado